Saludos a todos los interesados en la historia. Hoy nos adentraremos en las profundidades de la Europa medieval para entender cómo realmente vivían los caballeros, personas sobre las cuales se han creado decenas de mitos, envueltos en gloria y romanticismo, pero que quizá están lejos de las imágenes que solemos ver en las películas. Parte 1. Caballero, ¿quién es realmente? Primero, vamos a entender quiénes eran estos caballeros. Si creen que son nobles héroes con armaduras brillantes, salvadores de todas las damas del mundo, revestidos de doradas armaduras, sepan que esa es solo una imagen bonita. En realidad, el caballero era, digamos, un soldado de élite con un montón de deberes, y no siempre un héroe romántico coronado de laureles. Por lo general, los caballeros nacían en familias de feudales, donde, desde temprana edad, los preparaban para una vida llena de peligros, responsabilidades y de limpiar caballos. La imagen mítica del caballero como un valiente guerrero, por el honor del cual iría hasta el fin del mundo. Es bonita, claro, pero no olvidemos que el honor en la Edad Media era un concepto bastante flexible. Muchos caballeros tenían que seguir el código de honor solo si eso les aseguraba alguna recompensa, porque el caballero no solo debía luchar, sino también velar por el bienestar de su familia, su castillo y sus vasallos. Y si el bolsillo estaba vacío, el honor también podía menguar. Parte 2. Preparación y entrenamiento. Desde una edad temprana, el niño era preparado para la vida de caballero. Imagínense a un joven de tan solo 7 años, enviado al castillo de uno de los caballeros influyentes. El futuro guerrero comenzaba como paje, es decir, básicamente era un chico de los recados. ¿Quieres ser caballero? Primero aprende a barrer el castillo, a cuidar de los caballos y a servir en la mesa. ¿Rudo? Quizás, pero sin eso no había otro camino. El paje en aquella época era más bien el peldaño más bajo en la vida feudal. Solo al llegar a la adolescencia tenía la oportunidad de ascender y convertirse en escudero. Y aquí comenzaban los entrenamientos con armas, aunque ni aquí olía a romanticismo. El mantenimiento de la armadura y el cuidado de las pesadas placas eran más una rutina diaria que un acto heroico. Imagínense, una armadura completa de caballero podía pesar entre 25 y 40 kilos. Ahora imaginen que no solo había que ponérsela, sino también limpiarla. ¿A quién se le ocurrió que esto podría ser el sueño de un niño? Parte 3. Armaduras y armamento, mitos y realidad. Hablemos ahora de las armaduras, esos lujosos trajes metálicos que, según los artistas modernos, brillan como estrellas. En realidad, las armaduras de los caballeros rara vez eran tan perfectas. Las armaduras eran pesadas, engorrosas y, como ya dijimos, no tan cómodas. Si un caballero caía del caballo con la armadura completa, era como una tortuga tratando de darse la vuelta. Salía de esa posición con dificultad, y nada de romanticismo. Claro, las armaduras eran una poderosa protección. Pero el problema era que incluso una sola grieta podía ser mortalmente peligrosa. Si un caballero se pusiera una armadura reluciente para ir a la batalla, probablemente lo considerarían un poco loco. Generalmente se usaban armaduras funcionales, ligeramente desgastadas, que por cierto, seguían siendo increíblemente caras. Y si un caballero se permitía un nuevo conjunto, eso era un verdadero lujo. Parte 4. Código de honor. ¿Nobleza o cálculo? El código de honor. Quizás la parte más famosa del mito caballeresco. Existe la idea de que los caballeros eran el modelo de nobleza, pero si los caballeros tenían que ser nobles, era solo en parte, y aún así, para evitar problemas con su señor feudal. Sí, los caballeros debían proteger a los débiles y luchar por la verdad. Pero si en el castillo no había suficientes provisiones y protección, fácilmente podían atacar las tierras vecinas para reponer sus reservas. Todo por la protección de los suyos, claro. El honor del caballero es un concepto cambiante. Por ejemplo,
Si alguien rompía una promesa hecha al caballero, esto podía llevar a una venganza de sangre. Pero si el caballero rompía un acuerdo, siempre había excusas. En cuanto al servicio a la dama de sus pensamientos, era más un deber social que romanticismo. A muchos caballeros, de hecho, se les ordenaba servir en la corte de damas a las que ni siquiera conocían. Así es el sentimiento elevado. Parte 5. Diferencias entre los caballeros de Alemania y de España. Los caballeros medievales de Alemania y España no solo se diferenciaban en táctica, sino también en tradiciones culturales. En Alemania, el caballero era probablemente parte de la aristocracia local y tenía una visión estricta sobre los códigos de honor y las obligaciones feudales. Los caballeros allí servían principalmente a los landgraves y margraves, es decir, a la nobleza que controlaba firmemente la vida de la región. Los caballeros españoles, por su parte, a menudo participaban en la Reconquista, una serie de guerras para recuperar las tierras de los moros. En España, los caballeros debían luchar no solo por la gloria y la riqueza, sino también en nombre de la defensa de la religión. Y mientras que en Alemania el caballero llevaba una vida tranquila de terrateniente, los guerreros españoles literalmente vivían en el campo de batalla. Parte 6. La vida cotidiana y la realidad. Cuando el caballero no estaba ocupado en la guerra o saqueando a los vecinos, sus días consistían en una rutina simple y nada romántica. Cuidar del caballo, las armas, entrenarse, estudiar, todo esto era una parte importante de sus vidas. Muchos caballeros, además de las batallas, participaban activamente en la agricultura y supervisaban el manejo feudal. Después de todo, alguien tenía que vigilar la cosecha si el caballero quería alimentarse a sí mismo y a su ejército. Aquí se puede desmentir otro mito sobre la caballería. Solo unos pocos caballeros tenían la riqueza para vivir una vida ociosa. La mayoría de ellos se aseguraban de que hubiera suficiente pan y vino, y de que el recaudador de impuestos no se asomara a su granero. Parte 7. Preparación para la guerra. Cuando comenzaba la guerra, los caballeros eran llamados al servicio. La preparación para la batalla tomaba varias semanas, ya que había que reunir provisiones, preparar armas y reparar las viejas armaduras. A menudo, las campañas caballerescas no eran más que un método de control territorial y de mantener el poder del señor feudal. No había nada de romántico en estas campañas y a veces se convertían en una lucha por la supervivencia. Parte 8. Muerte y legado. Y, por supuesto, cada caballero sabía que tarde o temprano su vida podía terminar en el campo de batalla. Muchos caballeros dejaban herencias, si es que tenían algo que dejar. Era común hacer un testamento en caso de muerte, pero la mayoría de las veces su patrimonio quedaba en manos de la familia o se pasaba al hijo, quien también se convertía en caballero, y así continuaba de generación en generación. Como pueden ver, la vida de un caballero medieval no era solo el brillo de las armaduras y los torneos, sino una realidad dura, un trabajo diario y peligros constantes. No es tan romántico, ¿verdad? Suscríbanse al canal, denle like y compartan sus pensamientos. Nos interesa saber qué piensan sobre la vida de los guerreros medievales.